Evangelio según San Juan, Biblia Nácar Colunga, capítulo 6. Después de esto, partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, de Tiberíades. Y le seguía una gran muchedumbre porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cercana a la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando pues los ojos Jesús y contemplando la gran muchedumbre que venía a él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Esto lo decía para probarle, porque él bien sabía lo que había de hacer. Y contestó Felipe: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito. Pero díjole uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿esto qué es para tantos? Y dijo Jesús: mandad que se acomoden. Había en aquel sitio mucha hierba verde. Se acomodaron, pues, los hombres en número de unos 5.000. Tomó entonces Jesús los panes y, dando gracias, dio a los que estaban recostados e igualmente de los peces cuanto quisieron. Y así que se saciaron, dijo a los discípulos: recoged los fragmentos que han sobrado, para que no se pierdan. Lo recogieron, pues, y llenaron 12 cestos de fragmentos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y los hombres, viendo el milagro que había hecho, decían: verdaderamente, este es el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Llegada la tarde, bajaron sus discípulos al mar, y subiendo en la barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Cafarnaúm. Ya había oscurecido y aún no había vuelto a ellos Jesús, y el mar se había alborotado por el viento fuerte que soplaba. Pues, habiendo navegado como unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba ya a la barca. Y temieron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían ellos tomarle en la barca, pero al instante se halló la barca en la ribera a donde se dirigían. Al otro día, la muchedumbre que estaba al otro lado del mar echó de ver que no había sino una barquilla, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que los discípulos habían partido solos. Pero llegaron de Tiberíades barcas cerca del sitio donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y cuando la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos tampoco,
subieron en las barcas y vinieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Y habiéndole hallado al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Les contestó Jesús y dijo: en verdad os digo que vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Dijéronle, pues, ¿y qué haremos para hacer obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Y ellos le dijeron: pues tú, ¿qué señales haces para que veamos y creamos? ¿Qué haces? Ya nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Díjole pues Jesús: en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da la vida al mundo. Dijéronle pues ellos: Señor, danos siempre ese pan. Les contestó Jesús: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá más ya hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no me creéis. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que viene a mí yo no le echaré fuera. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Murmuraban de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues, ¿cómo dice ahora: yo he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le trae. Y yo le resucitaré en el último día. En los profetas está escrito: y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Pero no porque alguno haya visto al Padre, sino solo el que está en Dios, ese ha visto al Padre. Pues en verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Disputaban entre sí los judíos, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió mi Padre, vivo, y vivo yo por mi Padre, pues así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en una sinagoga de Cafarnaúm. Y luego de haberle oído, muchos de sus discípulos dijeron: ¡qué duras son estas palabras! ¿Quién puede oírlas? Y conociendo Jesús que murmuraban de estos sus discípulos, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué será al ver al Hijo del Hombre subir allí a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de entregar. Y decía: por esto os dije que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado de mi Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Respondióle Jesús: ¿no he elegido yo a los 12? Pues uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas Iscariote, porque este, uno de los 12, había de entregarle. Capítulo 7. Después de esto,
andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea, porque los judíos le buscaban para darle muerte. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Nadie hace esas cosas en secreto si pretende manifestarse. Puesto que eso haces, muéstrate al mundo. Pues ni sus hermanos creían en él. Y Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado aún, pero vuestro tiempo está pronto. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Y una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió él también, pero no manifiestamente, sino en secreto. Y los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había entre las muchedumbres gran cuchicheo acerca de él. Los unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, seduce a las masas. Sin embargo, nadie hablaba libremente de él por temor de los judíos. Pues mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y admirábanse los judíos, diciendo: ¿cómo es que éste, no habiendo estudiado, sabe letras? Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Quien quiere hacer la voluntad de él, conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía. El que de sí mismo habla busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué buscáis darme muerte? La muchedumbre respondió: tú estás poseído del demonio. ¿Quién busca darte muerte? Respondió Jesús y les dijo: una obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que proceda de Moisés, sino de los padres. Y vosotros circuncidáis a un hombre en sábado. Si circuncidáis en sábado para que no quede incumplida la ley de Moisés, ¿por qué os irritáis contra mí? Porque he curado del todo a un hombre en sábado. No juzguéis según las apariencias, juzgad según justicia. Decían pues algunos de los de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan matar? Y está hablando libremente y no le dicen nada. ¿Será que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? Pero de este sabemos de dónde viene. Mas del Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. Y Jesús
enseñando en el templo, gritó y dijo: «Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque procedo de él, y él me ha enviado». Buscaban, pues, prenderle, pero nadie le ponía las manos, porque aún no había llegado su hora. Pues muchos de la muchedumbre creyeron en él. Y decían: «El Mesías, cuando venga, hará más milagros de los que éste hace». Oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaba cerca de él. Y enviaron los príncipes de los sacerdotes, fariseos alguaciles, para que lo prendiesen. Y dijo entonces Jesús: «Aún estaré con vosotros un poco de tiempo, y me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir». Dijéronse entonces los judíos: ¿A dónde quiere ir este que nosotros no le hayamos de hallar? ¿Acaso quiere irse a la dispersión de los gentiles y enseñarlos a ellos? ¿Qué es esto que dice: «Me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir»? El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Pues de la muchedumbre, algunos que escuchaban estas palabras decían: «Verdaderamente que este es el profeta». Y otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros replicaban: ¿acaso el Mesías puede venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Y se originó un desacuerdo en la multitud por su causa. Algunos de ellos querían apoderarse de él, pero nadie le puso las manos. Volvieron pues los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos. Y estos les dijeron: «¿Por qué no la habéis traído?». Respondieron los alguaciles: «Jamás hombre alguno habló como éste». Pero los fariseos les replicaron: «¿Es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso alguno de los magistrados o de los fariseos ha creído en él?». Pero esta gente ignora la ley y son unos malditos. Les dijo Nicodemo, el que había ido antes a él, que era uno de ellos:
¿Acaso nuestra ley condena a un hombre antes de oírle? ¿Y sin averiguar lo que hizo? Le respondieron y dijeron: ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido profeta alguno. Y se fueron cada uno a su casa. Capítulo 8. Se fue Jesús al monte de los Olivos. Pero de mañana otra vez volvió al templo, y todo el pueblo venía a él. Y sentado los enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer cogida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena Moisés apedrear a estas tales. ¿Tú, pues, qué dices? Esto decían, tentándole para tener para qué acusarle. Y Jesús, inclinándose hacia abajo, escribía con el dedo en la tierra. Como ellos insistieran en preguntarle, se levantó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra él primero. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos que le oyeron fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos. Y quedó él solo y la mujer en medio. Y levantándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y dijo ella: Nadie, Señor. Jesús dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Otra vez, pues, les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Dijéronle pues los fariseos: tú das testimonio de ti mismo, y tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y dijo: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, mientras que vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo no juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ellos le decían: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocierais también a mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el gazofilacio, enseñando en el templo. Y nadie puso en él las manos.
porque aún no había llegado su hora. Y todavía les dijo: yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos se decían: ¿acaso se va a matar? ¿Que dice: a donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije que moriríais en vuestro pecado, porque si no creyereis, moriréis en vuestros pecados. Y ellos le decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: es enteramente lo que os estoy diciendo. Mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le oigo a él. No comprendieron que él les hablaba del Padre. Dijo pues Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo. Y no hago nada por mí mismo, sino que según me enseña el Padre, así hablo. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os librará. Y respondiéronle ellos: ¿somos linaje de Abraham? Y de nadie hemos sido siervos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le contestó: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es siervo del pecado. Y el siervo no permanece en la casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Si pues el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que vosotros sois linaje de Abraham, pero buscáis matarme, porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros. Yo hablo lo que he visto en el Padre, y vosotros también hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora buscáis quitarme la vida a un hombre que os ha hablado la verdad, que oyó de Dios. Eso Abraham no lo hizo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle ellos: nosotros no somos fruto de fornicación, tenemos por padre a Dios. Y díjoles Jesús: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque he salido y vengo de Dios. Pues yo no he venido de mí mismo,
Antes es Él quien me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois nacidos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él es el homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en él. Cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me argüirá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y tienes el demonio en el cuerpo? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. En verdad os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. Dijéronle los judíos: ahora nos convencemos de que estás endemoniado. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices: quien guardare mi palabra no gustará la muerte nunca. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas murieron. ¿Quién pretende ser tú? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis. Pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería semejante a vosotros, embustero. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Pero los judíos le dijeron: no tienes aún 50 años y has visto a Abraham. Respondió Jesús: en verdad os digo, antes que Abraham naciese, era yo. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Capítulo 9. Pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Contestó Jesús: ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es preciso que yo haga las obras del que me envió mientras es de día. Venida la noche, ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó con lodo los ojos
y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes le veían, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían que era él, otros decían: no, se le parece. Y él decía: ¡soy yo! Entonces le decían: pues ¿cómo se te han abierto los ojos? Y respondió él: ese hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recobré la vista. Y le dijeron: ¿dónde está ese? Contestó: no lo sé. Y llevando a presencia de los fariseos al antes ciego, pues era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos, los fariseos le preguntaron de nuevo cómo había recobrado la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Dijeron entonces algunos de los fariseos: ¿no puede venir de Dios este hombre? Pues no guarda el sábado. Y otros decían: ¿y cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había desacuerdo entre ellos. Y otra vez dijeron al ciego: ¿qué dices tú de ese que te abrió los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pues no querían creer los judíos que aquel era ciego y que había recobrado la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ahora ve? Respondieron los padres y dijeron: lo que sabemos es que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ahora, ¿cómo ve? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos, preguntárselo a él. ¿Edad tiene? Que él hable por sí. Esto dijeron sus padres porque también temían a los judíos, pues ya los judíos habían convenido en que si alguno le confesaba Mesías, fuera excluido de la sinagoga. Por esto sus padres dijeron: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Llamaron pues por segunda vez al ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. A esto respondió él: si es pecador no lo sé. Lo que sé es que siendo ciego ahora veo. Dijéronle también: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: os lo he dicho ya, y no habéis escuchado. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis haceros discípulos suyos? Y ellos, insultándole, dijeron: sé tú discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Cuanto a este, no sabemos de dónde viene. Respondió el hombre y les dijo: pues es de maravillar que vosotros no sepáis de dónde viene, habiéndome abierto a mí los ojos. Sabido es que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se oyó decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, ¿no podría hacer nada? Respondieron y dijeron: eres todo pecado desde que naciste y pretendes enseñarnos. Y le echaron fuera.
Oyó Jesús que le habían echado fuera, y encontrándole, dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Díjole Jesús: le estás viendo, es el que habla contigo. Dijo él: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús dijo: yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron: ¿con que nosotros somos también ciegos? Díjoles Jesús: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero decís: nosotros vemos, y vuestro pecado es permanente. Capítulo 10. En verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por su nombre, y las saca fuera. Y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Les dijo esta semejanza, pero no entendieron qué era lo que les hablaba. De nuevo les dijo Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, se salvará. Y entrará, y saldrá, y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor, dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, porque es asalariado y no se cuida de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a las mías, y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce, y yo conozco a mi Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga. Y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita,
soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Tal es el mandato que del Padre he recibido. Se celebraba entonces en Jerusalén la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon pues los judíos y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Respondióles Jesús: os lo dije y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me dio es mejor que todas las cosas. Nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Y de nuevo los judíos cogieron piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas obras os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos: por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley: yo digo, dioses sois? Pues se llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios. Y la Escritura no puede fallar. De aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Decís vosotros: blasfemas, porque dije soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, ya que no me creéis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y de nuevo buscaban cogerle, pero él se deslizó de entre sus manos. Y partió de nuevo al otro lado del Jordán, al sitio en que Juan había bautizado la primera vez, y permaneció allí. Y muchos venían a él y decían: Juan no hizo milagro alguno, pero todas cuantas cosas dijo Juan de éste eran verdaderas. Y muchos allí creyeron en él.